Hay un caso social. Los trabajadores siempre estamos expuestos a lamentables accidentes de tránsito. Y cuando esto sucede, lejos de encontrar el apoyo en los empleadores, nos vemos desprotegidos. Este es el caso de Dani Michael Fernández Alcandre. Él es un trabajador, o era un trabajador, porque me comentan que ya lo despidieron, imagínese usted, que estando laborando en las instalaciones de su empleador Elmer Jo Anaya, un 13 de diciembre del año 2017, sufrió un accidente de trabajo cuando conducía un montacargas, ¿no? Lo que ha resultado de este accidente de trabajo es que perdió ¿cómo le podemos decir? Un órgano vital de nuestro cuerpo humano, en este caso el vaso, ¿no? Que se ubica al lado del hígado, todo esto. Estuvo internado y felizmente que tenía seguro, pero esto se acabó y la empresa se ha puesto de lado, indiferente al padecer, para atender un justo reclamo que tiene que ser una indemnización, ¿no? Ha optado por el despido laboral y su defensa ha optado por hacer demandas ante primero el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, quien ya habría multado a la empresa, ¿no? También está haciendo valer su derecho ante el primer juzgado laboral de Lima Norte, porque no puede ser posible que un accidente de trabajo, el trabajador en malas condiciones por haber perdido un órgano del cuerpo humano importantísimo como es el vaso, sea despedido. Y también se ha activado una acción penal ante el Ministerio Público por el delito de lesiones culposas. Los daños en verdad son irreparables, no aceptan conciliaciones. Esta empresa Elmer Jo Anaya SAC no acepta conciliación alguna. Nosotros estamos aquí con Dani Michael Fernández Alcandre, quien es el afectado, el trabajador despedido, y estamos también con la doctora Nancy Osandón. Dani, cuéntale al público qué es lo que pasó, en qué circunstancias te accidentaste. Trata de ser, por favor, lo más breve posible. Muy buenos días, ante todo. Quisiera decir que yo, laborando en la empresa Elmer Jo Anaya, sufrí un accidente y perdí mi órgano. A través de eso fue porque el trabajador ¿Tú estabas conduciendo un montacarga? No, el ahijado del ingeniero, Elmer Jo, conducía un montacarga. Ya. Bueno, el señor me dice que le apoye para que cargue insumos químicos a un camión. Ya. Siendo así, me dice, sabiendo que el carro está ahí tras un portón, agarra, me dice, pásale la voz al señor del carro para que salga y para poder sacar el montacarga. A través de eso, el chico, como es joven, siempre para distraído. Aparte de eso, no había conos, no había medidas de seguridad. Y a través de eso agarra, en vez que de adelante, retrocede para atrás y me agarra, me aplasta. Me aplasta y a través caí al suelo. Me desmayé, me desvanecí. Producto del impacto. El punto del impacto. A través de eso el joven se asustó, llamó a los encargados, pero quedé tirado en el suelo. ¿No reaccionabas? No, estaba más o menos consciente de luz, mis ojos estaban abiertos, pero no me podía parar. A través de eso cuando me llevaron a la clínica, tuve fracturas múltiples, perdí el órgano, que es el vaso, y tenía hematoma en la pelvis. Y a través de eso estaba buen tiempo internado en el hospital
Ni bien puse el primer pie para pararme por mis hijos que tengo 3 hijos. Me puse de pie, creo que los señores pensaron que ya estaba bien. A través de eso fui a hablar con el señor, porque todos los días iban con el señor, con el dueño de la con empresa. El dueño de la empresa. Fui a hablar para ver, porque de acá a un año no sabía cómo iba a reaccionar, porque hasta el día de hoy yo siento bastante mareos, mucho mareo siento, camino medio así chueco, torcido, por más que trato de levantar. Sigo en terapia médica, acá en la clínica MAPRE, pero el señor no sé qué pensará y de la noche a la mañana me despide, teniendo descanso médico. Es decir, haciendo uso de tu descanso médico te despiden. Me despiden un 15 de junio, ¿por qué? Porque lo denuncié a SUNAFIL y estamos ahorita, como dicen, en un juicio. A través de eso, también a veces cuando el señor, o sea, más que todo, el señor ya no se ha querido hacer cargo de mi persona. Dice que estoy lucrando con mi enfermedad, estoy lucrando, me dijo. Entonces, no sé qué hacer, me siento un poco desesperado. Tengo 3 hijos, incluso mi hijo ha dejado de estudiar. Una situación bastante complicada, te entiendo, Dani. Tengo una recién nacida de 8 meses y una niña de 12 años. No sé qué hacer, estoy bien desesperado. Dani Michael Fernández Alcánder, una realidad que golpea a todos los trabajadores, ¿no? De verdad, los derechos laborales en nuestro país es lo que menos importa, oiga, es lo que menos importa. Y en este caso, que nos cuenta Dani Michael Fernández Alcánder, de verdad, ojalá que la justicia le llegue. Pero vamos a enterarnos cuáles son las acciones, ¿eh? Vamos a enterarnos cuáles son las acciones que está haciendo uso su defensa. Estamos con la doctora Nandi Osandón, es la abogada, en este caso de Dani Fernández. Y doctora, el caso que nos está contando Dani, ¿cuáles son las previsiones jurídicas que está tomando usted para que lo reivindique? Es increíble que haciendo uso de su descanso médico lo despidan. Buenos días, gracias por la atención y la preferencia por este caso tan humano. Efectivamente, ante estos hechos laborales que se encuentran debidamente sancionados por la legislación, además de cometer un agravio constitucional, porque recordemos que el derecho laboral es un derecho constitucional y como tal es garantía del Estado peruano. Y esa garantía que no se respeta. Efectivamente. Lo que menos interesa en nuestro país, efectivamente, son los derechos laborales. Así es. Pues, y reitero que es un tema constitucional, ¿no? Y los entendidos y hasta los estudiantes de derecho saben que la Constitución siempre basa por encima de las otras normas. Ante ello, se efectuó inicialmente la denuncia policial por el agravio cometido con el vehículo de propiedad de la empresa Elmer Joana y Asac. Curiosamente, al efectuar la denuncia de lo acontecido, la policía encargada que correspondía a la comisaría Independencia ni siquiera se acercó a la fábrica. ¿Dónde se ubica la fábrica? Acá en Los Olivos, en calle... En la calle, en el Infantas, ¿no? En este sector de Infantas. Sí, el sector industrial, así correcto. Es. Entonces, lo mínimo que debe hacer un efectivo policial, la policía en general, apersonarse, a tomar nota, conocimiento, a efectuar una pericia del vehículo, ¿no? A incautar la unidad, a entrevistar al conductor. Nada de eso se hizo. Nada de eso se hizo, ¿no? Nada, solamente tomaron como referencia la declaración de la hermana del señor, porque obviamente él estaba mal, estaba hospitalizado, ¿no? Iba a ser intervenido y quedó ahí en abandono, ¿no? Ante ello ya se empezaron a hacer las indagaciones de mi parte, ¿no? Y me vi en la necesidad de que yo interponer directamente al Ministerio Público una denuncia penal por el delito de lesiones dolosas, ¿no? Porque sin perjuicio de la empresa hay un conductor, no sabemos la condición del conductor, ese conductor tenía brevete, estaba capacitado. Es que ahí no actuó bien la policía, debió hacer un parte policial. Inicialmente tenía que haberse hecho. Que no se hizo. No se hizo, como le reitero, o sea, esa denuncia fue letra muerta. Jamás fueron a la empresa, jamás verificaron la situación del vehículo, las condiciones, no se hizo un peritaje oportuno,
Nosotros hemos tenido que interponer directamente a la mesa de partes del Ministerio Público la denuncia por lesiones, ¿no? Por los daños cometidos, ¿no? Independientemente han actuado ante el Ministerio de Trabajo. Claro, en perjuicio, sin desconocer la denuncia del Ministerio Público, yo acudo a SUNAFIL, ¿no? Porque tomé conocimiento por el propio agraviado de que no se tomaron las medidas de seguridad, que no se preveyó, no se sabía cómo estaba la situación de la empresa. Entonces acudimos al Ministerio de Trabajo, al área específica de SUNAFIL, a hacer las inspecciones correspondientes, donde ya hay un pronunciamiento de SUNAFIL. Ya se pronunció. Así es. Espero mínimo que haya sancionado. Esperamos que así sea. Lastimosamente tampoco no accedo a la resolución final, porque SUNAFIL curiosamente me manifiesta que tengo que esperar que ellos cumplan con la multa que se le ha impuesto, ¿no? Cuando lo habitual es que a nosotros nos notifiquen esa resolución, sin perjuicio de que se cumpla el mandato o no. Pero claro que sí. Lastimosamente ustedes son la parte que ha denunciado. Somos los agraviados denunciados. Claro. Sí. A esa situación anómala viene pasando con SUNAFIL, ¿no? Ahora, el derecho laboral, usted lo está defendiendo también en los fueros judiciales, laborales. Como esto deriva de una acción negligencia laboral, había un vínculo laboral, tenía un contrato de trabajo, ¿no? El señor se ha desempeñado inicialmente en una razón social que no corresponde a la que tenemos ahorita con Elmer Hopper. Son empresas que es conocido, cambian razón social para evadir impuestos, para minorar responsabilidad. Entonces, él tiene una continuidad de más de 10 años. Pero 10 años laborando en esa empresa. Con otra razón social. Son los mismos funcionarios, los mismos de como suele pasar. Así, ¿no? Es. Entonces, a raíz del acontecimiento le hacían contratos mensuales. Que es una práctica de verdad. Lastimosamente es más gravitosa la situación. Ante estas renovaciones, de contrato de 30 días, y encontrándose en investigación en el Ministerio Público las lesiones, nos combinan una carta notarial indicando de que él se retracte de los actos que hemos actuado. Que son en su legítima defensa laboral de su trabajo, la economía de su hogar. Y sin perjuicio de ello está en una investigación. Nosotros declaramos ante el Ministerio Público y ante la policía que está a cargo de la investigación preliminar. Entonces mal pueden decir que yo estoy calumniando, difamando. O sea, esa es una carta intimidatoria buscando acallar su legítima defensa, ¿no? Ante ello, obviamente, rechazamos, contestamos, no contentos, proceden al despido. Actualmente, la legislación contempla que ese es un hecho gravitoso. No pueden despedirlo porque él está con descanso médico. Tiene una terapia que probablemente lleve a 6 meses más. Pero ya me imagino. Y lo cierto, y para que nos entienda nuestro público que nos está siguiendo, este es el caso de un trabajador que durante 10 años ha prestado servicios al mismo empleador, pero que este empleador cambiaba de razón social periódicamente, ¿ok? Y le empezó a renovar sus contratos mensualmente. Mire usted si esto no es un abuso. ¿Dónde están las autoridades de trabajo? Y esto no crean que es algo aislado, ¿eh? Esto es permanente. Los abusos laborales contra los derechos de los trabajadores, de verdad que es impresionante. Trabajadores que laboran más de 8 horas, no le reconocen sus horas extras. Trabajadores que no tienen derecho a subsidios, que la ley lo establece. De verdad que deberíamos ser sensibles, ¿eh? Deberíamos ser sensibles para poder reaccionar frente a esto. Hoy día el Perú está indignado por este tema de la corrupción, los audios, todo. ¿Ustedes se imaginan lo que están pasando los trabajadores en nuestro país? Este es un caso, ¿eh? Uno de los miles de casos que hay en todo el país. El Estado, que es el principal empleador, también es un irresponsable para el tema de los derechos laborales. Pero en este caso que nos estamos ocupando, una empresa privada que sistemáticamente ha estado violando los derechos de este trabajador, de don Dani Fernández Alcandré, ahora que ha sufrido un accidente de tránsito, ha perdido un órgano del cuerpo humano, su vaso, y se encuentra en plena terapia, con descanso médico, lo despide.
Oiga, y eso, doctora, eso es gravísimo. Esa es una Despedir falta a un grave. trabajador Es una falta grave. con descanso médico es gravísimo. Así es, correcto. Definitivamente. Y escuchen esto, ¿eh? Acuden, se allanan para defender su derecho laboral, recurren al Poder Judicial, a los juzgados laborales, y que es un caso dramático porque tenemos un trabajador en un proceso de recuperación física por la pérdida de un órgano vital de su cuerpo humano, que está con descanso médico, está pasando penurias. Una niña de 12 años, su hija, que ha tenido que dejar de estudiar. Una niña, una menor de apenas 8 meses de nacida, y otra niña de ¿cuántos años? El hijo mayor, 18 años. Sin mayores ingresos porque él está convaleciente. Lo despiden, se va al Poder Judicial, a los juzgados laborales. ¿Para cuándo lo han citado a audiencia? Agárrese, 13 de noviembre. Dígame si eso no es un abuso. 13 de noviembre, es decir, dentro de 4 o 5 meses. Y eso no, la justicia peruana de verdad, el país, la sociedad, así como nos indignamos cuando escuchamos los audios de la corrupción que envuelve a los magistrados, a las autoridades, también tenemos que indignarnos cuando arremeten contra los derechos laborales. Y eso es lo que no, el país de verdad hay que hacerle una reingeniería moral, que se empiece por respetar el derecho laboral. La riqueza de un país es cuando se respeta el derecho laboral de los trabajadores. Un trabajador bien remunerado educa a la familia, le da salud, construye su hogar. Esa es una nación fuerte en base al trabajo que respeta los derechos laborales. Y este caso de Dani no es aislado. Miles de trabajadores en el Perú sufren una arremetida contra sus derechos laborales. Y yo de verdad desde aquí, desde Señal Alternativa, yo le digo, el país tiene que levantar la voz para que defienda el derecho laboral de los trabajadores, porque esto es injusto. Doctora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Bueno, la programación de la primera audiencia en el proceso laboral es conciliar. Aún albergamos... Pero usted no quieren conciliar. Inicialmente no, pero esperemos que quizás se les remueva el corazón de alguna manera. ¿Y esta audiencia del 13 de noviembre? Es la audiencia justamente conciliatoria ante el juzgado laboral para buscar un punto de equilibrio y sea indemnizado. Porque luego de ello vendría una segunda audiencia que probablemente sea ya el año 2019, ¿no? Esto es increíble. Así es. Nuestra intención desde un principio es conciliar, pero no tenemos eco, no tanto por el gerente general, el entorno que tiene sus subgerentes, sus asesores, ¿no? Como le acabo de decir, hemos sido hasta intimidados por hacer un reclamo, ¿no? Ante el Ministerio Público. Nos mandan una carta intimidatoria. De alguna manera han pretendido acallar a mi patrocinado, ¿no? Pero nosotros estamos siempre con la intención y la predisposición de buscar un acuerdo conciliatorio. Finalmente el Poder Judicial resolverá, pero la letanía, la letardía y todos los temas que venimos hoy viendo en el Poder Judicial van a alargar más de lo permitible, ¿no? Y la justicia no es justicia cuando tarda. Definitivamente aquí tenemos un trabajador, un hogar, esposa, 3 hijos, y que de verdad le está pasando muy mal. Yo, Dani, espero que la justicia llegue a ti. Doctora, yo estoy seguro que usted hará valer los derechos del trabajador y me voy a preocupar por este caso. Gracias. De verdad que sí me voy a preocupar porque no hay derecho de dejar desamparados a los trabajadores de nuestro país. De verdad que sí. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted.